Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un nuevo ejercicio planteado en el último parcial o examen final, que suele llamarse examen final de mayo o junio, en la carrera de Ingeniería Informática. Antes de hacer el ejercicio quiero agradecer a todos los suscriptores que solidariamente se van uniendo a este canal, ya sean que tengan un interés especial porque están siguiendo alguna de estas carreras de ingeniería o porque consideran que este canal es bueno, es un canal útil, que aporta a la gente, que ayuda a la gente y por tanto consideran que es positivo suscribirse. Y además aquellos que estén realmente haciendo una carrera de ingeniería, por favor que activen la campanita para recibir actualizaciones cada vez que subo un vídeo y estar avisados. Bueno, sin más, vamos al ejercicio. El ejercicio dice que una antena de alambre circular con una resistencia de 4 ohmios y radio 1 metro está inmersa en un campo magnético uniforme de valor, y aquí se nos pone en forma vectorial el campo, que es B sub 0, que es algo así, será el valor máximo, por E a la menos T sobre tau en la dirección positiva del eje Z, porque aparece el vector unitario K. Nos dan el valor de B sub 0, que vale 1 Tesla, y tau vale 0,25 segundos. Esto nos recuerda un poco la constante de tiempo para los circuitos RL y RC, donde se definía la constante de tiempo tau, pero bueno, aquí, aquí aparece y la respetamos así tal como está. Como vemos, este campo decrece exponencialmente con el tiempo. Por ejemplo, si el tiempo vale 0, E a la 0 es 1, por lo tanto el campo valdrá 1 por B sub 0, que será B sub 0, sea 1 Tesla. Y si el tiempo es muy grande, o sea, un tiempo que tienda a infinito, E a la menos infinito es 0, 0 por B sub 0 es 0. Entonces este es un campo que está decreciendo y en el infinito teóricamente ese campo valdría 0. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros tenemos que deducir de aquí el comportamiento que tiene el campo para luego poder responder al ejercicio. Bien, entonces determine la fuerza electromotriz inducida y la intensidad en el instante t igual 0,25 segundos. Nos aclaran que la espira circular está en el plano XY. Entonces vamos al ejercicio. Yo he dibujado la espira circular y el campo magnético, le he llamado campo magnético externo, porque en estos problemas solemos tener dos campos magnéticos. Uno es el campo al cual está sometido la espira. A eso yo le llamo campo magnético exterior. Y luego, cuando aparezca una corriente inducida en la espira, que tendremos que determinar hacia dónde, esa corriente inducida crea un campo magnético inducido. Entonces siempre estamos hablando de dos campos, entonces hay que tener cuidado con eso. Este campo que nos dan, que está en la dirección del eje Z, que es perpendicular al plano de la pantalla, como es positivo porque está en más K positivo, entonces yo lo he dibujado hacia afuera porque el eje Z es perpendicular a la pantalla y los valores de Z positivo apuntan hacia nosotros. Bien, este dibujo no nos lo exigen, pero evidentemente que para entender bien el ejercicio es bueno hacernos un dibujo y trabajar sobre ese dibujo. Lo que voy a hacer aquí es, para hacer más gráfico todavía la explicación, voy a representar el campo en función del tiempo y aquí tengo su función. Voy a representar el módulo. No podemos representar el vector, sino que representamos el módulo de ese vector. Como dijimos antes, si el tiempo vale 0, E a la 0 es 1, 1 por B sub 0 es B sub 0, entonces el campo vale B sub 0, que lo voy a poner más o menos por aquí. Digo, bueno, ese es el valor B sub 0, que es 1 Tesla, ¿no? Entonces, en vez de poner eso, pongo 1 Tesla, y aquí pongo la unidad Tesla, y aquí pongo el tiempo en segundos. Y luego, el campo, arrancamos la grafiquita de este punto, que indica que en t igual 0, que lo busco en el eje del tiempo, el 0 está aquí, el campo vale 1 Tesla. Y luego, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿qué dijimos? E a la menos infinito es 0, 0 por B sub 0 es 0. Entonces, se nos va a venir la función campo, se nos va a venir asintóticamente hacia el eje del tiempo. Vamos a representar eso con esta curvita
a ver si sale lo mejor posible, y es una exponencial decreciente. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que interpretar bien lo que va a pasar aquí en esta espira. Este campo, como dijimos, está disminuyendo en el tiempo. Por tanto, voy a tener una FEM inducida que se opone a esa disminución. Como tengo una espira cerrada, tengo un circuito cerrado, esto es un alambre conductor, por él circulará una corriente que sigue la ley de Lenz. Esa corriente se opone al cambio del flujo del campo externo. No es que la corriente se oponga al campo externo, no. Se opone al cambio, a lo que le está pasando al campo externo. Entonces, como este campo que apunta hacia nosotros está decreciendo, la corriente se va a oponer a ese decrecimiento. ¿Y qué va a hacer la corriente inducida? Pues la corriente inducida va a crear un campo inducido hacia afuera, porque es la forma que tiene la corriente de oponerse a que disminuya el campo. Imaginemos que tenemos un chorro de agua que viaja hacia nosotros, que son los puntitos rojos, un chorro de agua. Si ese chorro está decreciendo, ¿cómo podemos oponernos a eso? Inyectando agua en el mismo sentido, es decir, hacia nosotros. Por eso el campo inducido apunta hacia nosotros. Bien, con esto nosotros ahora podemos determinar con la regla de la mano derecha hacia dónde apunta la corriente. Y la corriente apuntará en sentido horario y le vamos a llamar I inducida. Le llamo con minúscula porque probablemente esta corriente sea variable en el tiempo. Eso lo tendré que determinar yo. A las magnitudes que son variables en el tiempo la denominamos con minúscula, y a las que son continuas en el tiempo normalmente le ponemos una I mayúscula, ¿no? Si fuera el caso de la corriente pondríamos una I mayúscula. Bien, ahora voy a adjuntar una foto de cómo quedaría la regla de la mano derecha. Tenemos dos campos. El campo en color rojo, que es el campo externo, y para determinar el sentido de la corriente inducida, una vez que sabemos el campo inducido, nos centramos pura y exclusivamente en el campo inducido. Para saber el sentido de la corriente y utilizar la regla de la mano derecha, no nos interesa ya para nada el campo magnético exterior representado en rojo. Nos interesa el verde y solamente el verde. Entonces, ¿cómo nos quedaría la regla de la mano derecha? Aquí tenemos la foto. El pulgar de la mano derecha extendido tiene que indicar hacia dónde apunta el campo que es saliente hacia nosotros. Recordemos, este es el campo inducido. Y los dedos ligeramente curvados indican en el anillo, en la espira o en la bobina, si fuera una bobina, el sentido de la corriente que nos queda en sentido antihorario. Nada de esto nos preguntan en el ejercicio, pero es la forma más gráfica de hacer un ejercicio, saber qué es lo que estamos haciendo, no solamente calcular por calcular. Mucho cuidado, porque cuando yo le suelo preguntar a los alumnos, ¿hacia dónde apunta la corriente inducida? Inmediatamente usan la regla de la mano derecha con el campo externo, el campo rojo. No, y no es la situación, no es el caso. En esta situación, casualmente, el campo exterior y el campo inducido apuntan en igual sentido. Pero no siempre es así. Entonces, la regla de la mano derecha la aplico teniendo en cuenta el campo inducido. Nunca el campo magnético exterior. Calculemos ahora la FEM inducida. Para calcular la FEM inducida, simplemente aplicamos la ley de Faraday-Lenz, que establece que la FEM inducida será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Este signo que alude solamente a la ley de Lenz podemos dejarlo, o no. Vamos a dejarlo en este caso y vamos a seguir. Luego pongo derivada con respecto al tiempo del flujo. Y voy a poner cómo definimos el flujo. El flujo lo definimos como el campo exterior, el módulo del campo exterior, por el módulo del vector superficie, que representa a la espira, y por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Recordemos que el flujo es una cantidad escalar que surge del producto escalar entre estos dos vectores. El campo externo es para afuera,
que está dibujado con puntitos en rojo. El vector superficie, como lo decimos siempre, dado que esta es una superficie abierta, la de la espira, el vector superficie mide lo mismo que la superficie de la espira. ¿Y para dónde apunta? Bueno, como la superficie, este círculo, es un plano que no es una superficie cerrada, entonces el vector superficie lo puedo dibujar para donde a mí se me antoje, o sea, o para afuera o para adentro. Lo voy a dibujar hacia afuera, aquí le voy a poner vector superficie S, lo dibujo hacia afuera igual que el campo externo, de forma que el ángulo que forman es 0 grado. Entonces, si el ángulo es 0 grado, coseno de 0 es 1 y ya me lo quito de encima. Luego, la superficie no cambia. Si la superficie no cambia, al hacer la derivada, la puedo dejar fuera, me queda menos superficie por derivada del campo con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que derivar? Tengo que derivar el campo con respecto al tiempo, y el módulo del campo viene dado por esta expresión, b sub 0 por e a la menos t dividido tau, que es la letra griega esa tau. Bien, seguimos. Menos la superficie, como es un círculo, será pi por radio al cuadrado, y la derivada del campo con respecto al tiempo, la derivada de esta función con respecto al tiempo, será b sub 0, la derivada de e es e a la menos t sobre tau, y aplicamos la regla de la cadena, porque aquí tenemos una función, que es la función e, pero aquí tenemos otra función, o sea, esto es una función de función. Por lo tanto, la derivada de menos t sobre tau nos da menos 1 sobre tau. Vemos que aquí tenemos menos, menos por menos, más. O sea que nos vino bien dejar el signo de menos. Entonces, en definitiva, la FEM, en función del tiempo, nos quedará así. Pi por radio al cuadrado, por b sub 0, por e a la menos t sobre tau, dividido tau. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda pi, el radio es 1, un metro al cuadrado me da 1. B sub 0 es un tesla, ni lo pongo. Entonces me queda por e a la menos t sobre tau, que tau vale 0,25 segundos, y todo esto dividido tau, que es 0,25. Y esto estará en volts. Y tenemos la FEM calculada. Teniendo calculada la FEM, vamos a sustituir el tiempo por 0,25 segundos. Entonces, si aquí pongo 0,25, me queda 0,25 entre 0,25, 1, entonces me queda pi por e a la menos 1 dividido 0,25. E a la menos 1 es 1 sobre e a la 1, entonces se me va al denominador. Entonces, esta operación me da 4,6 volt. Si ahora quiero calcular la intensidad, simplemente aplico la ley de Ohm, porque esta espira de alambre es un conductor óhmico. Vamos a dibujar aquí la resistencia R, que dice ahí que es 4 ohmios. Entonces, para hallar la intensidad, simplemente, ¿qué tengo que hacer? Dividir la FEM entre la resistencia. Entonces, como la FEM es pi por e a la menos t sobre tau, dividido 0,25 por 4, y fíjense una cosa, 0,25 es un cuarto por 4 me da 1, o sea que el 0,25 se me va con el 4, entonces la intensidad me queda pi por e a la menos t sobre tau. ¿Qué vemos? Primero, que esta intensidad es una intensidad que varía con el tiempo. Va decreciendo exponencialmente de forma similar a cómo decrece el campo. Esta corriente inducida entonces no es constante, va decreciendo con el tiempo. Como es una función del tiempo, ponemos que es una I de t, y estará en amperes. Por tanto, cuando el tiempo vale 0,25, nos quedará pi por e. Esto no es un 2, sino que esto es tau, ¿vale? No se confunda. Pi por e a la menos 1 nos da pi dividido e, y eso nos dará, vamos a ver, pi dividido e, eso nos da 1,2, aproximadamente 1,2 amperes. Y la parte A la tenemos terminada. Espero que se haya entendido la parte A. Y si hay dudas, ya saben, lo único que hay que hacer es preguntar.
Pregunta B. La tensión de funcionamiento de una placa base ATX es de 12 voltios. Para alimentarla se conecta, se utiliza. Bueno, un primario, una fuente Tempest Gaming de 750 vatios. Si la toma de alimentación proporcionada es de 220 volts de tensión eficaz y el primario de la fuente tiene 2200 vueltas, determine cuántas vueltas debe tener el secundario del transformador y la intensidad que debe suministrar la fuente para alimentar la placa base. Desprecie las pérdidas en el transformador. Entonces hemos dibujado la situación. Tenemos un transformador que lo dibujamos así. Todo transformador tiene un devanado o enrollamiento primario que tendrá N1 vueltas y un devanado o enrollamiento secundario que tiene N2 vueltas. A la salida necesito 12 volts, que serán 12 volts de corriente alterna eficaz, que tendrán que ser rectificadas con un puente rectificador, que no aparece aquí. Este puente rectificador lo que hace es transformar la tensión alterna que sale aquí de amplitud 12 voltios, la transforma en una intensidad, en una tensión aproximadamente continua, también de 12 voltios. Pero para eso necesitamos el puente transformador, rectificador, perdón, de diodos, que no aparece en el problema. Bien, simplemente para que sepan interpretarlo. Entonces se conecta a la red domiciliaria de 220 volts y necesito en esa fuente que alimenta al ordenador, necesito una salida de 12 voltios previa al puente de diodos que está también dentro de lo que nosotros llamamos el cargador del ordenador, ¿no? Bien, entonces, esto es muy sencillo. Simplemente la relación de transformación exige que el voltaje de entrada dividido el número de vueltas a la entrada tiene que ser igual al voltaje de salida dividido el número de vueltas a la salida. Entonces tenemos el voltaje de entrada 220 volts, el número de vueltas a la entrada es 2200, a la salida voy a tener 12 volts eficaces y quiero averiguar el número de vueltas. O sea, una tontería, ¿no? Entonces simplemente quito dos ceros de aquí, aquí corro la coma, entonces me queda que N2 será 12 por 22 dividido 2,2. Vale, entonces vamos a ver cuánto nos da eso. 12 por 22 dividido 2,2 es igual a 120 vueltas. Aunque la cuenta es una chorrada, prefiero hacerla con la calculadora como si estuviéramos en el examen, que estamos nerviosos y hacemos hasta 2 por 2, 4. Bien, ahora quiero hallar la intensidad de la corriente que tiene que suministrar esta fuente, ¿no? Bueno, si yo tengo la potencia, es muy sencillo, ¿no? La potencia que se mide en vatio, aquí puse W, la potencia, viene a ser el voltaje, ¿no? Que son 12 volts, por la intensidad que yo quiero averiguar. Entonces me queda 750 vatios dividido los 12 volts y tendré la intensidad que tiene que ser capaz de suministrar, que son 750 dividido 12, eso nos da 62,5. 62,5 amperes. Bien, entonces ha quedado resuelto el ejercicio. Vamos a hacer ahora la parte C. Para hacer la parte C, que es sumamente fácil, dice, un circuito sintonizador de ondas electromagnéticas está compuesto por un circuito RLC, o sea, es un circuito que contiene una resistencia, una bobina de coeficiente de autoinducción L y un capacitor cuya capacitancia vale C. Dice, un circuito RLC serie presenta su respuesta máxima en la resistencia para una frecuencia de 10 kHz. Ya está, ya nos hemos dado cuenta, estamos en resonancia. Cuando nos dicen que la respuesta máxima en la resistencia ocurre para tal frecuencia, esta es la frecuencia de resonancia. Entonces nos dicen la resistencia es de 100 ohm, la inductancia de la bobina o coeficiente de autoinducción, mejor dicho, es 10 mH, determina el valor de la capacidad del condensador. Bueno, esto lo hacemos al toque, porque sabemos que la frecuencia primero, la frecuencia angular de resonancia, omega sub 0, es raíz de 1 sobre LC. Esto tenemos que saberlo ya a esta altura de memoria, ¿no? Y esto surge si nosotros igualamos la reactancia inductiva a la reactancia capacitiva, como ya está explicado en otros vídeos, de ahí se deduce que la frecuencia de resonancia vale esto. Bien, pero la frecuencia o pulsación angular
frecuencia angular o pulsación de resonancia es igual a omega 0 es 2pi por f0, que es la frecuencia de resonancia en hertz. Hay dos frecuencias. Una es la frecuencia angular, que también se llama pulsación, y otra es la frecuencia en hertz, que es simplemente le denominamos frecuencia. Bueno, esto es igual a la raíz de 1 sobre L por C. Bien, de aquí despejaríamos f0, que nos quedaría 1 sobre 2pi por raíz de 1 sobre L por C. Como vemos, la resistencia no interviene para nada. Para nada. Entonces, con esto puedo calcular la capacitancia. ¿Qué voy a hacer? Elevo al cuadrado ambos miembros de la igualdad y me queda f0 al cuadrado es igual a 1 sobre 4pi cuadrado por 1 sobre L por C, y por tanto C va a ser igual a 1 dividido 4pi cuadrado por L por f0 al cuadrado. O sea que nos quedará 1 sobre 4 por pi al cuadrado por L, que L vale 10 milihenry, o sea, 10 por 10 a la menos 3 henry. ¿Vale? Y la frecuencia nos dicen que es 10 kHz, o sea, 10 por 10 a la 3 Hz, todo esto al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto nos da esa capacitancia. Esta operación nos da 25 por 10 a la menos 9 faradios, y 10 a la menos 9 es nanofaradio, entonces podemos escribirlo como 25 nanofaradios. Bueno, espero que se haya entendido. Esto es un aporte muy útil para estudiar a los exámenes, y por lo tanto lo que digo siempre es, por favor, colaboren con el canal, denle ahí al play, ahí al cuadradito, se suscriben, y con eso colaboran con el canal para que pueda crecer. Muchas gracias.